Hola, bienvenidos. Estamos acá en este seminario de contabilidad básica. Somos Cursados Digitales en Instagram. También nos pueden seguir en nuestra página satélite, Superforo Contable. Mi nombre es Piri Juan Eduardo y vamos a empezar con esta primera clase introductoria teórica, pero a medida que vayan avanzando vamos a ir subiendo las clases los lunes y los miércoles, de todo lo que tenga que ver con la parte práctica, con realizar, digamos, todo este libro diario y los estados de resultados y estado de situación patrimonial en el Excel. Y si también ustedes quieren, en el Regisoft vamos a ver desde cero todos los temas. Siempre va a haber una clase teórica y una clase en donde resolvemos los ejercicios prácticos. En esta oportunidad, esta clase va a ser introductoria. Vamos a hablar un poco de lo que es la definición de contabilidad y vamos a hablar de los usuarios, y por último vamos a estar cerrando, digamos, con los tipos de qué manera nosotros le entregamos la información a estos usuarios. Empecemos entonces. Vamos a dar el siguiente. Seguimos. ¿Qué es la contabilidad? Bueno, acá les formulé un gráfico, pero este gráfico está basado en la definición que nos da Newton acerca de la contabilidad, y nosotros vamos a analizarlo de cierta manera. Es una disciplina técnica. La contabilidad es una disciplina técnica que procesa datos acerca del patrimonio del ente, o de la evolución del patrimonio del ente, o de los bienes, que estos bienes pueden estar en propiedad de terceros o en su poder. Y también procesa datos de ciertas contingencias. Las contingencias, después vamos a verlo más adelante, son hechos o sucesos que no se saben a ciencia cierta cuál va a ser su desenvolvimiento, digamos, qué es lo que va a ocurrir. De todas formas, nosotros tenemos que contabilizar esas contingencias. Por ejemplo, los posibles deudores incobrables que tengamos en un ejercicio, esas son contingencias, y existen otras clasificaciones más que vamos a ir viendo a lo largo de este seminario. A partir de este procesamiento de datos se produce una información, se produce la información, y esa información sirve para la toma de decisiones económicas. Esto es muy importante porque a partir de esto vamos a continuar con nuestro apartado introductorio. ¿A quién está destinada esta información? Habíamos dicho que se produce la información para la toma de decisiones, pero ¿quiénes son estas personas que toman estas decisiones económicas? A estas personas nosotros les vamos a llamar usuarios. Y los usuarios pueden ser externos o internos. Ahora vamos a centrarnos un poquito en los usuarios externos para ver quiénes son y por qué es tan importante brindarles esta información. Bueno, entonces, ¿quiénes son estos usuarios de uso externo, o usuarios externos, como algunas bibliografías lo dicen? Estos usuarios son los inversores. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los inversores actuales y potenciales. Estos inversores, por si no están asociados con el término de inversor, es el que pone, digamos, el dinero en efectivo o los bienes y servicios para que la empresa empiece a funcionar y a realizar sus actividades. Obviamente esto lo hace con un ánimo de lucro, y estos inversores están interesados en esta información debido para saber, digamos, por ejemplo, el riesgo que conlleva sus inversiones, y si la empresa potencialmente, o el ente del cual estamos hablando potencialmente, es capaz de pagar dividendos llegado el futuro. Los empleados también, en este caso, son usuarios externos que están interesados, digamos, en saber o en disponer de la información. ¿Por qué? Porque por ahí van a estar interesados en saber si este ente es capaz de realizar el pago de las remuneraciones y de las cargas sociales que ellos van a querer percibir después de haber realizado su trabajo.
Los acreedores actuales y potenciales. Bueno, los acreedores son los que nos prestamistas, los que nos prestan plata. Serían los bancos, por ejemplo. Los actuales, cuando dice actuales y potenciales se refiere a los que ya nos están prestando o los que nos pueden llegar a prestar en el futuro. Así también como inversores actuales y potenciales, dice. O sea, los que pusieron plata o los que pusieron, digamos, bienes y servicios a disposición de la empresa para el funcionamiento de la misma hoy, y los que pueden llegar a realizar una inversión en nuestra empresa en el futuro. A eso se refiere el término actual, es hoy, y potencial, los que pueden llegar a hacerlo en el futuro. Los clientes, hay que saber, también quieren saber de la información por si es confiable, y el Estado, más que nada, va a querer recopilar esta información para saber de qué manera determinar los impuestos que le van a estar percibiendo al ente que va a realizar este tipo de actividades. Y bueno, continuamos entonces con esto. Más o menos son los usuarios externos tipo, digamos. Ahora los usuarios internos. Los usuarios internos están generalmente caracterizados por ser parte de la administración general del ente o del gobierno de la entidad, o sea, quienes dirigen, como los socios gerentes. Y socios gerentes, por ejemplo, esto en el caso de si el ente se tratase de una sociedad de responsabilidad limitada, o los directores en el caso de que el ente fuese una sociedad anónima. Después están los gerentes, digamos, que están en un mando inferior dentro de la sociedad anónima. Y por último están otros integrantes de mando, que lo puse así, que son, digamos, otros gerentes que están, digamos, constituyen todo el personal que tiene que ver con la administración y con la logística, la gestión de negocios del ente. Son usuarios internos. Para este tipo de usuarios se va a generar informes de gestión, pero también van a hacer uso de los estados contables. Bueno, hablando de eso, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo se transmite a los usuarios la información salida de este sistema? Habíamos dicho que era un sistema que genera información para la toma de decisiones. Pero ¿cómo se transmite esto? A través de informes contables. Bueno, los informes contables, hay dos tipos de informes contables. Yo lo puse uno acá, pero existen dos tipos de informes contables. Un informe contable que tiene que ver con un informe de gestión, y después el otro tipo de informe contable son los estados contables. Yo solamente puse estados contables acá porque estos solo son lo que vamos a ver en este seminario. Así que continuamos. Bueno, decimos que entonces, en resumen, decimos que vamos a poner a disposición de los usuarios la información a través de estados contables. Entonces vamos a ver un poco qué características tienen estos estados contables. Vamos a leer un poco. Están destinados a usuarios externos, más allá del uso que también hagan de ellos los usuarios internos. Bien, esto está destinado a usuarios externos. Ya vimos, digamos, en la filmina de atrás cuáles eran los usuarios externos. Si quieren podemos repasar. Podemos ver acá cuáles eran los usuarios externos. Eran los inversores actuales y potenciales, los empleados, los acreedores, los clientes y el Estado. Volviendo de nuevo, vemos que los estados contables, que es un tipo de informe contable, está destinado a usuarios externos. Es decir, que está destinado a esos que nombramos recién: los clientes, el Estado, los inversores, etc. Y surgen de normas, sean estas legales o de organismos profesionales autorizados a dictarlas, con el objetivo de lograr uniformidad en su aplicación. Bueno, esto de surgen de normas, y ustedes todavía no están muy familiarizados con esto, lo van a ver más adelante. Yo acá le estoy
le voy adelantando que las normas, por ejemplo, cuando se dicen normas legales, se está refiriendo a leyes. Y generalmente en contabilidad básica nos vamos a referir mucho a la Ley General de Sociedades. Y cuando habla de organismos profesionales autorizados a dictarlas, está hablando del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En este caso, estos consejos profesionales van a dictar las resoluciones técnicas. O sea, las normas en este caso, resumiéndoles, va a ser, por un lado, la Ley General de Sociedades y por el otro, las resoluciones técnicas. Con el objetivo de lograr uniformidad en su aplicación, significa que, bueno, no se tiene que contradecir una con otra, y es que no se contradicen, y tampoco nosotros cuando realizamos este sistema, cuando estamos confeccionándolo, no tenemos que actuar en contradicción de estas disposiciones. Bueno, tienen un contenido básico común a todas las organizaciones para facilitar la comparación. Bueno, esto es así, esto es estandarizado, como quien dice. Quiere decir que todas las organizaciones, todos van a anotar, van a realizar y van a confeccionar los estados contables de la misma manera. Se publican con una periodicidad determinada, al menos al cierre de cada ejercicio económico. Bueno, eh, sí, por lo menos tiene que ser por lo menos cada año. Eso quiere decir. Tiene que ir de enero a diciembre por lo menos. Eh, y después puede ser, digamos, pueden haber estados contables de periodos intermedios o estados contables trimestrales, pero no puede haber todavía no puede haber periodos de bianuales, por ejemplo, sino que al menos tiene que hacer un ejercicio económico, se tiene que agarrar y publicar los estados contables, y están sujetos a auditoría realizada por contadores públicos independientes. Bueno, eso quiere decir que además de realizar los estados contables, el contador va a firmar los estados contables y un auditor va a agarrar y va a revisar estos estados contables a ver si no poseen incorrecciones, como quien dice, que no posean errores en la contabilidad, y el auditor va a aprobar los estados contables que realizaron los otros contadores. Bueno, seguimos. ¿Qué tipo de estados contables hay? Bueno, ahora ya nombrando, acá están los 4 estados contables. Nosotros vamos a hacer el estado de situación patrimonial y el estado de resultados al cierre del ejercicio contable. Y estado de flujo efectivo y estado de evolución patrimonial neto podemos incluirlo en una u otra clase, pero esto ustedes lo van a ver mejor cuando realicen la materia, la cátedra, estados contables. Nosotros acá en contabilidad básica vamos a hacer estado de situación patrimonial y estado de resultados. Vamos a ver cómo se llegan a estos a través del libro diario, a través de los mayores y a través de los balances. Y vamos a ver todo lo que tenga que ver con el principio de lo devengado y todo lo que tenga que ver también con todas las normas que vienen aparejadas con, por ejemplo, caja y bancos, bienes de cambio, créditos por venta, bienes de uso. Así que vamos a ver muchísimas cosas más, y espero que les guste la idea, les guste la iniciativa, y que se queden, digamos, en este seminario para seguir viendo todo lo que tenga que ver con la teoría en este caso, y con la práctica también. Que tengan muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Vamos a empezar con solamente fue una clase introductoria. Vamos a empezar con todo el lunes a ver, digamos, con más detalle este proceso, que va a ser un proceso bastante largo, pero vamos a meterle ficha, como quien dice, y espero que les guste todo lo que vamos a ir cargando y todos los ejercicios que le vamos a ir dando a lo largo de más o menos va a ser 2 o 3 meses. Bueno, me despido hasta el lunes.